Pues era como de la época. Bueno, A mí me impactó mucho Roma porque, para empezar, eran costumbres totalmente diferentes a nosotros, ¿no? Nosotros, los romanos, para empezar, ellos se sienten superiores, ¿no? Porque conquistaron prácticamente casi todo el mundo. El Imperio Romano. Sí. Fue bastante grande. Sí. Sí, entonces ellos se sienten la gran cosa, ¿no? Y son muy atrevidos con las damas, ¿no? Y Bueno, es que tienen fama de caribelos. Los románticos, De coquetos. galanes. Coquetos, ¿no? son bien Son parecidos, bajos, bien parecidos. Alguna amiga que tenía yo o que tengo, está interesada en ir a Roma por conocer a los romanos. Sí, yo tenía una amiga que le gustaba el fútbol nada más para ver a la selección italiana. Que porque el Totti, no sé qué tanto. Roberto Donadoni. Donadoni, si no todos acá, ¿no? Y con Pero su sí. trencita aquí en la parte de atrás. Pero pues sí. No Son bien parecidos, muy bien parecidos. Y el idioma es diferente, ¿no? El de nosotros. A mí me pasó, por ejemplo, algo que nos llamó mucho la atención. Había una señorita que se apellidaba Cicero, pero la CI en italiano se dice chi. Entonces cuando la llamaron, señorita Chichero, dale por acá. Y bueno, la pregunta era si tenía chichero o no tenía chichero. Y nosotros estábamos, pues yo estaba alojado en una habitación que daba al Foro Romano, cerca del Foro Romano, y ahí hay muchos murciélagos. Y alguna vez se llegó a meter un murciélago al pasillo donde estábamos ligados, y llegó una compañera de nosotros en ropa interior y aventó mi puerta y me dijo, hay un murciélago, por favor, mátalo. Entonces, y era la señorita esta Chichero. Entonces, ya salí yo, pues dije, ¿cuál? Y sí, andaba volando por el pasillo, andaba perdido. No perdido porque ellos tienen una orientación, pero andaba volando por ahí. Lo único que fue hacerlo, ponerle con una tapadera de la basura, orientarlo para que se regresara y se fuera. Pero todas las damas en ropa interior. Se tomas el murciélago. No tengo ni idea de cómo se diga murciélago. Mi murciélago, ¿no? Gracias. No, y para mí fueron experiencias increíbles, ¿eh? En mi vida, yo creo que nunca se me va a olvidar esa primera vez que estuve yo allá, porque me tenía que valer por sí mismo, tenía que hacer todo yo mismo. Les comentaba que tenía yo 2 clases. En la mañana era de las 9 o 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde en las clases de Historia del Arte. Pero además, mis papás, como sabían que era yo medio travieso, me pusieron unas clases en la tarde de italiano. Y yo asistí las primeras y aprendí a decir muca, que quiere decir vaca. Pero después, como estaba yo joven, y hay una playa muy cercana que se llama Fiumicino, entonces alquilé unas motos. Alquilé una moto y me iba yo en las tardes. Maestro, salía corriendo, que no me saliera yo, pero yo iba, pues estaba yo joven, ¿no? Sí, ¿A dónde te ibas? O sea, a la playa, a Fiumicino. ¿Y qué hacías? Me ponía a nadar ahí, pues a platicar con las gentes de ahí. Fue así como de donde llegabas, me imagino que llegabas y estoy aprendiendo mis clases de italiano, voy a ponerlas en práctica. ¡Moto la Placini! Que yo me imagino, me acordé de otra película, la de Cinema Paradiso. Ajá. Esta película retrata una parte en Italia. Sí. Así era más o menos, y se ven las calles como... El primer cine que salió ahí y lo ponían en un edificio, la proyección de una película, y entonces todos en lancha se ponían a ver la película de lo que tenían de utilizar la proyección. En ese entonces eran proyectores de 16 milímetros, porque mi papá en ese entonces tuvo un proyector de esa naturaleza, era 16 milímetros y todo era alemán, era lo bueno. Lo demás era gringos, pues ni pensarlo, ¿no? Pero era... Y créeme que eso fue un parteaguas para mí en mi vida, porque además yo siempre fui muy tímido y hasta la fecha soy tímido, pero ahí empecé a tratar a las damas. Y entonces pues empecé a tener amigas y tratar de aprender. Dije yo,
¿quieres aprender italiano? Pues a las calles. Pues en el salón. A la Bonacera. ¿Y qué era lo que más te gustaba, por ejemplo, de comida o de lugares, por ejemplo, que explorabas por ahí cuando te ibas de pinta a tus clases de Tuve- Bueno, me fui a un lugar que se llama Villa del Este, Villa es del de- Este. que es de un cardenal, y me llamó mucho la atención. Bueno, fue con una dama para conocerlo, ¿no? Pues es que pues, tampoco. Sí, no se puede ir solo. No sabe igual. No se disfruta. Y al ir Claro. con ella, conocimos esa villa que tenía el cardenal, y lo que más me llamaba la atención es que hay una zona que son las 100 fuentes. Son 100 fuentes que están saliendo como de una zona. En otra parte que más me llamó la atención es que había un órgano que se sonaba a través de la caída del agua, que pegaba en algunos huecos y sonaba una música. Entonces se me hicieron cosas pues súper modernas, ¿no? Y eran antiquísimas, ¿no? Órale. Ese lugar y sobre todo lo hermoso que es Roma, ¿no? En esa época que fui, hacía mucho calor, me gustó la forma de que se vestían, me compré mis camisas La moda, italianas, todas ajustadas. En ese entonces no estaba yo tan gordo, pero en ese entonces pues usaba yo mis camisas italianas y la ropa de ellos, ¿no? Bueno, yo con respecto a eso, mi única imagen que tengo se me figura como las películas del Padrino. El Padrino. Pero no sé cómo era más o menos la moda. No, ahí eran muy... Los italianos son muy, Bien vestidos, ¿no? Pues de ahí son Pues diseñadores. además se sienten bonitos. Entonces la moda en ellos, mira, chamarras para esquiar en Italia, suéteres para esquiar en Italia, camisas ajustadas en Italia, bañadores, como lo llaman ellos, en Italia. O sea, los zapatos italianos también. Por eso uno de los pináculos de la moda es en Milán, en Italia. ¿Sí? Ahora, déjenme decirles que un mexicano puso una botica allá en Roma. ¿Cómo se llama la calle? Bueno, está abajo de la Plaza de España. Parmesano. Y llevó la mezclilla a Roma. Wow. Y pegó enormemente. Y era un mexicano de aquí. No la manejaban. Es que antiguamente la mezclilla lo usaban Para los trabajadores, los ¿no? trabajadores. De las Y fábricas, estos ¿no? empezaron a sacar los pantalones Levi's y todos esos que había en Estados Unidos y le empiezan a llevar allá. Pero era mezclilla de México. Mezclilla de México. Oh, tiene sentido. O sea, como que lo elevaron a la alta costura, llevándolo a A Italia. la moda. Así es. Sí, o sea, ya pasó de ser como que La ropa del obrero. trabajador Ujú. para Era la pasar, moda. y que ya pasó para... No, además ropa muy bonita, ¿no? La verdad, créeme que a mí sí me fascinaba ir allá a Italia a comprarme mis camisas y mis ropas, mis suéteres, mis chamarras así para esquiar. Yo nunca aprendí a esquiar, ¿no? Pero porque ya me andaba matando cuando fui a esquiar. Pero las chamarras eran muy bonitas, muy padres. Llegabas aquí, pues, ¿de dónde sacaste esa chamarra? Bonacera, y luego era de Italia. No, y supongo que te convenía más, porque allá pues era algo que se vendía pues en cada lado, y acá, pues imagínate encontrar una chamarra italiana, el precio, el costo que te la venden, pues te la venden. Pues claro, por el viaje. Habías triplicado Pero- el precio en la fayuquita. Sí, pero la verdad, pues me enseñó además a aprender a vestirme, porque a raíz de todas estas situaciones empecé yo a viajar y yo ya me compraba mis trajes en Londres, me compraba mis chamarras españolas y que salían Órale. más económicas allá y aquí venían sí, eran muy caras. Compraba yo camisas españolas también, muy, muy baratas, ¿cómo te diré? Para el precio de allá y acá muy bonitas. Wow, fíjate que yo considero que tanto Alexander y yo somos tipos muy bien vestidos. El día de hoy yo quiero mostrarles a todos, por favor, mi Outfit. outfit. ¿Cómo dirías que es un saco? Es un saco. ¿Saco? No tiene nada que ver eso con lo que estamos hablando, pero pues quería... Estamos hablando de moda. Ah, sí, estamos hablando de moda. entonces, Pero sí, te vamos enamoras de la poquito. moda de estos tipos. Además son muy afectados Por su imagen. por creerse tan bonitos, tan galanes, que hasta te caminan así. Y los españoles son muy afectados, se sienten galanes. ¿A poco?
Órale, yo algo que recuerdo de Italia, pues es que ahí mataron a un dictador de derecha, a Mussolini, de una Mussolini. forma brutal. Hay un balcón donde Mussolini daba sus pláticas y sus conferencias. Está enfrente del edificio del monumento a Víctor Emanuel II, que los italianos lo llaman la máquina de escribir. Sí, No les la gusta. máquina de escribir. Pues ven, Qué interesante, yo creo que viajar sí es una de esas cosas que te cambia la perspectiva de vida, ¿no? y yo siento que también fue motivado porque mis padres cuando pasábamos el año nos llevaban a conocer algún lugar cercano, íbamos a Oaxaca en tren, a Puebla, a Cuernavaca, a lugares cercanos aquí, y nos acostumbraron a tener esa inquietud siempre de andar conociendo un lugar u otro. Y por eso es que cuando ellos me mandan a estudiar allá, pues yo me quedé enamorado de andar haciendo eso y después yo me dediqué a conocer diferentes partes del mundo.